en el corazón de la península itálica, donde las colinas se abrazan al río Tíber y el horizonte se pierde entre brumas matutinas. Nace una leyenda que transformará el curso de la civilización occidental. Corría el año 753 a.C., cuando, según el mito fundacional, dos hermanos gemelos eran abandonados a orillas de un río embravecido, Rómulo y Remo, descendientes del héroe troyano Eneas y del dios Marte. Serían amamantados por una loba en las faldas del monte Palatino. Este relato, transmitido de generación en generación, constituye el pilar mitológico sobre el cual Roma edificará su identidad como pueblo predestinado a gobernar el mundo conocido. La leyenda cuenta que los gemelos, rescatados por el pastor Faustulo, crecieron fuertes y decididos, destinados a fundar una ciudad que dominaría 3 continentes durante más de 1000 años. Pero como toda empresa humana grandiosa, comenzó con sangre y fraternidad rota. Cuando llegó el momento de determinar quién gobernaría la nueva ciudad, ambos hermanos consultaron el vuelo de las aves según la antigua tradición etrusca. Rómulo vio 12 buitres sobre el Palatino, mientras Remo observó apenas 6 sobre el Aventino. La disputa por el augurio divino desencadenó una riña mortal. Rómulo mató a su hermano, trazó un surco sagrado alrededor del Palatino con un arado de bronce, y proclamó que cualquiera que cruzara esos límites sin permiso sería ejecutado. Así, sobre tierra ensangrentada y voluntad inquebrantable, nació Roma, la ciudad de las 7 colinas, el centro del universo que aún no conocía su destino. Pero más allá del mito resplandeciente, la realidad histórica presenta un panorama complejo y fascinante. Las excavaciones arqueológicas modernas revelan que durante el siglo VIII a.C., pequeñas aldeas de pastores y agricultores latinos se establecieron sobre las colinas que dominaban un vado estratégico del Tíber. Estas comunidades primitivas vivían en chozas circulares de paja y barro, cultivaban cereales en los valles fértiles y criaban ganado en las laderas. Su ubicación geográfica resultaba privilegiada, situadas en el límite entre Etruria al norte y el Lacio al sur. Estas aldeas controlaban las rutas comerciales que conectaban las ricas ciudades etruscas con las colonias griegas del sur de Italia. El Tíber, navegable hasta ese punto, permitía el comercio marítimo y servía como frontera natural. Progresivamente, estas aldeas dispersas comenzaron a fusionarse en un único asentamiento urbano. El proceso de cinecismo, la unión política y religiosa de comunidades vecinas, transformó aquellas humildes aldeas en una ciudad incipiente. Los habitantes del Palatino se unieron con los del Quirinal, del Capitolio, del Aventino. Compartieron cultos religiosos, especialmente la adoración a Júpiter en el templo del Capitolio. Establecieron un foro común en el valle pantanoso entre las colinas, drenándolo mediante ingeniería rudimentaria. Roma comenzaba a tomar forma, no como creación divina instantánea, sino como resultado de siglos de evolución social y adaptación inteligente al entorno. La influencia etrusca sobre la Roma primitiva resulta innegable y profunda. Los etruscos, pueblo sofisticado y misterioso cuyo origen continúa debatiéndose, habían desarrollado una civilización urbana avanzada en la Toscana y regiones circundantes. Sus ciudades amuralladas albergaban templos magníficos, palacios decorados con frescos vibrantes y necrópolis monumentales talladas en roca volcánica. Dominaban técnicas metalúrgicas avanzadas, producían cerámica de calidad excepcional y comerciaban intensamente con griegos y fenicios. Su escritura, aunque derivada del alfabeto griego, permanece parcialmente indescifrada. Su religión, obsesionada con la interpretación de presagios y la comunicación con el más allá, influiría permanentemente en la mentalidad romana. Durante el siglo VI a.C., dinastías etruscas gobernaron Roma. Los Tarquinos, familia real de origen etrusco, transformaron el poblado latino en una verdadera ciudad mediterránea. Bajo su gobierno autocrático pero eficiente, Roma experimentó una revolución urbana. Se construyó la Cloaca Máxima, el sistema de alcantarillado que drenó los pantanos del Foro Romano, permitiendo su urbanización. Se erigió el primer templo a Júpiter en el Capitolio, siguiendo modelos arquitectónicos etruscos con columnas, pórticos y decoraciones de terracota policromada. Se pavimentaron las primeras calles,
se establecieron mercados permanentes. La muralla serviana, atribuida al rey Servio Tulio, protegía a una población creciente que ya alcanzaba varios miles de habitantes. Los reyes etruscos también reformaron profundamente la estructura social y militar romana. Servio Tulio implementó la reforma centuriada, reorganizando a los ciudadanos romanos según su riqueza en lugar de su linaje tribal. Esta innovación revolucionaria creó 5 clases censitarias, cada una obligada a proporcionar soldados equipados según su capacidad económica. Los más ricos formaban la caballería y la infantería pesada, portando armaduras completas de bronce, escudos circulares y lanzas largas. Las clases medias constituían la infantería ligera con equipamiento más modesto. Los más pobres, los proletari, quedaban exentos del servicio militar regular, pues su única contribución al Estado era su prole, sus hijos. Esta reforma transformó al ejército romano de una milicia tribal arcaica en una fuerza organizada según principios censitarios que perdurarían siglos. Simultáneamente, consolidó el poder de una aristocracia propietaria que controlaba tanto la política como la guerra. Los patricios, familias nobles que reclamaban descender de los compañeros originales de Rómulo, dominaban el Senado, una asamblea consultiva de ancianos cuya autoridad moral y experiencia guiaban las decisiones del rey. Frente a ellos, la plebe compuesta por agricultores libres, artesanos, comerciantes y clientes de las grandes familias. Carecía de derechos políticos formales, pero constituía la mayoría demográfica y la base del ejército. Esta tensión entre patricios y plebeyos marcaría dramáticamente la historia republicana posterior. El último rey etrusco, Tarquino el Soberbio, gobernó Roma con mano férrea desde aproximadamente 535 hasta 509 a.C. Su reinado, caracterizado por ambiciosos proyectos de construcción y guerras exitosas contra pueblos vecinos, también se distinguió por su creciente tiranía. Eliminó opositores políticos, confiscó propiedades de familias patricias rivales, gobernó sin consultar al Senado y utilizó el terror como instrumento político. El relato tradicional romano atribuye su caída a un escándalo sexual. Su hijo Sexto Tarquino violó a Lucrecia, virtuosa esposa del noble colatino. Lucrecia, tras revelar el ultraje a su esposo y padre, se suicidó para preservar su honor. Este crimen desencadenó una revuelta aristocrática liderada por Lucio Junio Bruto, sobrino del rey, quien juró sobre la sangre de Lucrecia expulsar a los tiranos y abolir la monarquía para siempre. Independientemente de la veracidad literal de esta narrativa dramática, la caída de Tarquino, el Soberbio, representa un momento bisagra en la historia romana. En 509 a.C., los patricios romanos expulsaron definitivamente a la dinastía etrusca y proclamaron la república. Establecieron un principio sagrado e inviolable: nunca más un rex, un rey, gobernaría Roma. El poder supremo sería ejercido por 2 cónsules, magistrados elegidos anualmente por los ciudadanos, cada uno con poder de veto sobre el otro. Esta innovación institucional, la distribución del poder ejecutivo entre magistrados iguales y temporales sujetos a control mutuo, constituye una de las contribuciones políticas más originales de Roma a la civilización occidental. La república naciente enfrentaba desafíos formidables. Los etruscos, indignados por la expulsión de sus compatriotas, lanzaron repetidos ataques para restaurar a los tarquinos. Lars Porsena, poderoso rey de Clusium, sitió Roma con un ejército considerable. Solo actos legendarios de heroísmo individual, como el de Horacio Cocles, defendiendo solo el puente Sublicio, o Mucio Esébola, quemando su propia mano ante Porcena, salvaron a la ciudad según la tradición. Simultáneamente, los pueblos latinos vecinos, que habían temido y respetado a la Roma gobernada por reyes poderosos, vieron en la nueva república una oportunidad para recuperar independencia. Las décadas subsiguientes presenciaron constantes guerras contra latinos, ecuos, volscos y sabinos. Roma debía demostrar que podía sobrevivir sin reyes, que sus nuevas instituciones republicanas no la debilitarían, y lentamente, dolorosamente, mediante una combinación de tenacidad militar, diplomacia astuta y colonización estratégica, Roma no solo sobrevivió, sino que comenzó a dominar el Lacio. Estableció la Liga Latina, una confederación donde Roma ejercía liderazgo predominante. Fundó colonias en territorios conquistados,
extendiendo su control territorial mediante asentamientos de ciudadanos romanos que servían simultáneamente como guarniciones militares y centros agrícolas. Los principios fundamentales de la expansión romana estaban establecidos en conquista militar, asimilación institucional, integración económica y proyección continua de poder. La pequeña ciudad junto al Tíber había iniciado su marcha inexorable hacia el dominio del Mediterráneo. La República temprana constituye un período de transformación vertiginosa y conflictos encarnizados, tanto externos como internos. Roma, liberada de la monarquía etrusca, debía ahora forjar su identidad política, mientras simultáneamente defendía su supervivencia frente a enemigos circundantes. Las instituciones republicanas, aunque innovadoras, favorecían abrumadoramente a la aristocracia patricia. El Senado, compuesto exclusivamente por patricios experimentados, controlaba la política exterior, administraba las finanzas públicas y supervisaba la religión estatal. Los dos cónsules, máximos magistrados elegidos anualmente, procedían invariablemente de familias patricias. Dirigían los ejércitos, convocaban al Senado y las asambleas populares, y administraban justicia. Otros magistrados completaban el sistema, pretores que administraban justicia, censores que realizaban el censo y supervisaban la moral pública, ediles responsables de la infraestructura urbana, cuestores que gestionaban el tesoro. Todos patricios, todos controlados por unas pocas docenas de familias aristocráticas que monopolizaban el poder mediante redes clientelares, alianzas matrimoniales y acumulación generacional de prestigio. Frente a esta oligarquía cerrada, la plebe romana experimentaba creciente frustración. Constituían la mayoría de los soldados que defendían Roma en guerras incesantes, cultivaban los campos que alimentaban la ciudad y trabajaban los oficios que construían su prosperidad. Sin embargo, carecían de representación política efectiva, quedaban excluidos de magistraturas y sacerdocios, y permanecían vulnerables a la explotación económica mediante el nexum, sistema de esclavitud por deudas que convertía a ciudadanos empobrecidos en siervos de sus acreedores patricios. La tensión acumulada estalló dramáticamente en 494 a.C. durante la primera secesión de la plebe. Tras años de guerras agotadoras contra sabinos, ecuos y volscos, un considerable número de soldados plebeyos endeudados retornaron a Roma enfrentando la esclavitud por deuda. Cuando los cónsules patricios se negaron a remediar la situación, la plebe entera abandonó la ciudad y se estableció en el Monte Sacro. A varios kilómetros de Roma, en este éxodo colectivo, extraordinario acto de resistencia civil amenazaba con colapsar la República. Sin plebeyos, no había soldados para defender las murallas, agricultores para cosechar los campos, ni artesanos para mantener la economía urbana. Los patricios, inicialmente desdeñosos, pronto reconocieron la realidad. Necesitaban a la plebe tanto como la plebe necesitaba a Roma. Negociaciones tensas resultaron en un compromiso histórico. Se creó el Tribunado de la Plebe, magistratura exclusivamente plebeya cuyos titulares poseían sacrosanctitas inviolabilidad religiosa que convertía en sacrilegio cualquier agresión contra ellos. Los tribunos obtenían potestas auxilii, poder para intervenir en favor de cualquier plebeyo amenazado por un magistrado patricio, ius intercessionis, derecho de veto sobre decisiones del Senado y magistrados. Además, se estableció el Concilium Plebis, asamblea exclusivamente plebeya que votaba plebiscitos inicialmente vinculantes solo para plebeyos. Esta victoria institucional inauguró 2 siglos de lucha sistemática entre patricios y plebeyos, conflicto conocido como el conflicto de los órdenes, que transformaría gradualmente la estructura política romana sin derramamiento de sangre significativo. Extraordinaria hazaña de evolución constitucional. Mientras Roma resolvía sus tensiones internas mediante innovación institucional, enfrentaba amenazas externas existenciales. En 390 a.C., una horda de guerreros galos comandados por el caudillo Breno descendió desde el norte de Italia como tormenta destructora. Los galos, pueblos celtas caracterizados por su ferocidad en combate, estatura imponente y tácticas de guerra aterradoras, habían cruzado los Alpes generaciones atrás y se establecieron en la llanura del Po, región que los romanos
denominarían Galia Cisalpina. Su expansión hacia el sur amenazaba directamente las ciudades etruscas y el territorio romano. En la batalla del río Alia, las legiones romanas, aún organizadas según principios arcaicos, enfrentaron la carga salvaje de miles de guerreros galos. El choque resultó catastrófico. Los romanos, aterrorizados por los gritos de guerra, la apariencia física intimidante y la ferocidad incontrolable de los galos, rompieron formación y huyeron en pánico. El camino hacia Roma quedaba abierto. Los galos saquearon la ciudad casi desprotegida durante meses, quemando edificios, destruyendo templos y masacrando habitantes. Solo la ciudadela del Capitolio resistió, defendida desesperadamente por una guarnición reducida que sobrevivió gracias a la alerta proporcionada por los gansos sagrados de Juno, cuyo cacareo denunció un ataque nocturno galo. Finalmente, los romanos pagaron un enorme rescate en oro para que los invasores abandonaran las ruinas de su ciudad. Cuando los romanos protestaron porque Breno utilizaba pesas falsas para medir el oro, el caudillo galo arrojó su espada sobre la balanza y pronunció las palabras que quedarían grabadas en la memoria colectiva romana: Vae victis ai, de los vencidos. Esta humillación traumática transformó profundamente la psicología militar y estratégica romana. Roma reconstruyó metódicamente, pero el saqueo galo dejó cicatrices permanentes. La ciudad fue fortificada mediante la construcción de murallas macizas que encerraban las 7 colinas, protección que permanecería efectiva durante siglos. Más significativamente, los romanos reformaron radicalmente su ejército, abandonaron la falange hoplítica griega, formación rígida de infantería pesada que resultaba vulnerable en terreno irregular, y desarrollaron el sistema manipular. Las legiones se organizaron en manípulos, unidades tácticas pequeñas de 120 hombres que podían maniobrar independientemente, adaptándose al terreno y respondiendo flexiblemente a situaciones cambiantes. Los soldados portaban el scutum, escudo rectangular curvo que proporcionaba excelente protección, el gladias, espada corta ideal para combate cerrado, y el pilum, jabalina pesada, diseñada para penetrar escudos y deformar su punta al impactar, inutilizándola para el enemigo. Esta combinación de armamento, junto con entrenamiento riguroso, disciplina férrea y tácticas flexibles, convertiría a las legiones romanas en la máquina militar más efectiva del mundo antiguo. Simultáneamente, Roma adoptó una estrategia diplomática, militar sistemática, para dominar Italia. Conquistaba pueblos vecinos mediante guerra, pero luego los integraba en un sistema complejo de alianzas diferenciadas. Algunas comunidades recibían ciudadanía romana completa, otras ciudadanía sin derecho a voto, otras permanecían como aliados formales, obligados a proporcionar tropas auxiliares. Esta flexibilidad institucional, combinada con la construcción de carreteras militares que conectaban Roma con territorios conquistados y la fundación de colonias estratégicas, permitió a Roma expandirse sistemáticamente. Durante los siglos IV y III a.C., sometió progresivamente a samnitas, etruscos, umbros y galos cisalpinos. Para 270 a.C., Roma controlaba toda la península itálica hasta el río Rubicón al norte. Esta hazaña extraordinaria transformó a Roma de ciudad-estado en potencia regional con acceso a recursos humanos y materiales masivos. Podía movilizar ejércitos que sumaban cientos de miles de soldados, combinando legiones romanas con contingentes de aliados itálicos. Esta capacidad militar, sin precedentes en el Mediterráneo occidental, pronto atraería la atención y la alarma de Cartago. La gran potencia marítima comercial que controlaba el Mediterráneo occidental desde su base en el norte de África. Cartago, fundada por colonos fenicios procedentes de Tiro en el siglo IX a.C., había desarrollado un imperio comercial extraordinario. Controlaba el sur de España con sus ricas minas de plata, las islas de Cerdeña y Córcega, buena parte de Sicilia, y mantenía factorías comerciales a lo largo de las costas africanas y atlánticas. Su flota mercante y militar dominaba las rutas marítimas occidentales. Su riqueza, derivada del comercio de metales preciosos, púrpura, marfil, productos agrícolas y esclavos, no tenía parangón. Gobernada por una oligarquía mercantil
y comandada por generales brillantes de familias aristocráticas, especialmente el clan Bársida. Cartago representaba todo lo que Roma aún no era: cosmopolitao, marichimao, comerciao, opulenta. El choque entre estas dos potencias emergentes resultaba inevitable. La primera guerra púnica estalló en 264 a.C. por el control de Sicilia, isla estratégicamente ubicada que constituía el puente entre Italia y África. Mesina, ciudad del estrecho, solicitó ayuda romana contra Siracusa, aliada de Cartago. Roma, tradicionalmente potencia terrestre, sin tradición naval significativa, enfrentaba un dilema estratégico: en desafiar a Cartago requería dominio marítimo. Con determinación característica, los romanos decidieron construir una flota desde cero. Copiaron el diseño de una quinquerreme cartaginesa capturada. Construyeron 120 naves en 60 días, según la tradición, y entrenaron remeros en tierra firme, practicando los movimientos sincronizados necesarios. Para compensar su inexperiencia naval, inventaron el corbes, pasarela de abordaje con garfio que se dejaba caer sobre cubiertas enemigas, transformando batallas navales en combates de infantería donde la superioridad romana resultaba decisiva. Contra todas las expectativas, Roma derrotó repetidamente a la experimentada marina cartaginesa. La batalla de Mailas en 260 a.C. constituyó la primera victoria naval romana significativa. Duilio, el comandante romano, capturó 50 naves cartaginesas y mató a más de 7.000 enemigos. Esta victoria extraordinaria demostró que Roma podía adaptarse y prevalecer incluso en dominios donde carecía de experiencia. La guerra continuó brutalmente durante 23 años, devastando Sicilia y agotando los recursos de ambos contendientes. Batallas terrestres se alternaban con enfrentamientos navales masivos. Roma perdió flotas enteras en tormentas mediterráneas, pero construía nuevas con tenacidad inquebrantable. Cartago, confiando en mercenarios y su superioridad económica, descubrió que Roma podía superar cualquier desastre mediante voluntad colectiva y sacrificio ciudadano. Finalmente, en 241 a.C., la batalla naval de las Islas Egadas selló el destino cartaginés. La flota romana aniquiló la escuadra cartaginesa, capturando 70 naves y forzando la capitulación. El tratado de paz resultó humillante para Cartago: en evacuación completa de Sicilia, pago de enormes indemnizaciones durante décadas y prohibición de reclutar mercenarios en Italia. Sicilia se convirtió en la primera provincia romana fuera de Italia, territorio administrado directamente por gobernadores romanos que extraían tributos sistemáticamente. Roma había cruzado el Rubicón geopolítico, transformándose de potencia itálica en imperio mediterráneo emergente. Cartago, herida pero no destruida, planearía su venganza bajo el liderazgo de la familia Bársida, especialmente Amílcar Barca y su hijo Aníbal, quien juraría odio eterno a Roma ante los altares de los dioses cartagineses. La Segunda Guerra Púnica, desarrollada entre 218 y 201 a.C., constituye uno de los conflictos más dramáticos y consecuentes de la historia antigua. Aníbal Barca, general cartaginés de genio militar incomparable, concibió un plan audaz que desafiaría todas las convenciones estratégicas al atacar Italia desde el norte, cruzando los Alpes con un ejército completo, incluyendo elefantes de guerra. En primavera de 218 a.C., Aníbal partió desde Cartagena en España con 40.000 soldados de infantería, 12.000 jinetes y 37 elefantes. Atravesó los Pirineos, remontó el valle del Ródano y enfrentó el cruce alpino en pleno otoño. La marcha resultó espantosa. Los desfiladeros montañosos, estrechos y traicioneros, desafiaban el paso de hombres y bestias. Tribus galas hostiles acosaban la columna desde riscos inaccesibles, lanzando rocas y proyectiles que causaban bajas constantes. El frío intenso entumecía extremidades. La nieve bloqueaba pasos. Los elefantes, criaturas africanas acostumbradas a climas cálidos, sufrían agonía en el hielo alpino. Muchos despeñaron en abismos sin fondo cuando el terreno cedió bajo su peso. Soldados exhaustos sucumbían a la hipotermia y la altitud.
Cuando finalmente emergieron en la llanura del Po, después de 15 días infernales, el ejército cartaginés había perdido casi la mitad de sus efectivos, pero Aníbal había conseguido lo imposible, situar un ejército hostil en suelo italiano, eludiendo completamente el poderío naval romano que controlaba el Mediterráneo. La noticia golpeó Roma como trueno devastador. Los cónsules romanos movilizaron legiones inmediatamente, confiando en la superioridad numérica y la invencibilidad tradicional de las armas romanas. Aníbal los derrotó sistemáticamente mediante tácticas superiores y comprensión profunda de la psicología militar romana. En Tesino y Trebia, durante 218 a.C., emboscó y destrozó ejércitos consulares, demostrando la superioridad de su caballería númida. Jinetes africanos extraordinarios que cabalgaban sin silla ni estribos, pero controlaban sus monturas con precisión asombrosa. En primavera de 217 a.C., Aníbal ejecutó su golpe maestro en el lago Trasimeno. Estudió la personalidad del cónsul Flaminio, hombre impulsivo y ambicioso que ansiaba gloria militar. Aníbal saqueó granjas y pueblos ostentosamente, arrastrando a Flaminio hacia terreno favorable para emboscada. Las legiones romanas marchaban por un estrecho desfiladero entre el lago Trasimeno y colinas boscosas cuando, oculto por la niebla matinal, el ejército cartaginés cayó simultáneamente desde todos los flancos. Los romanos, sorprendidos completamente, no pudieron formar líneas de batalla. Durante 3 horas de carnicería desesperada, 15.000 legionarios murieron, incluyendo el cónsul Flaminio. Otros 15.000 fueron capturados. Apenas 3.000 escaparon. El lago Trasimeno se tiñó rojo con sangre romana, sus aguas registrando la mayor emboscada militar de la antigüedad. Roma tembló. Por primera vez en siglos, un enemigo devastaba Italia con impunidad. El pánico se apoderó de la población, esclavos fugitivos se unían a Aníbal. Aliados itálicos contemplaban cambiar de bando. En esta crisis existencial, Roma nombró dictador a Quinto Fabio Máximo, magistrado extraordinario con poder absoluto durante 6 meses. Fabio, anciano político sagaz, comprendía que Roma no podía derrotar a Aníbal en batalla campal mediante tácticas convencionales. Implementó una estrategia radicalmente diferente, la guerra de desgaste. Evitaría batallas decisivas, acosaría constantemente al ejército cartaginés mediante escaramuzas, destruiría recursos que pudieran sustentarlo, y confiaría en la superioridad romana en recursos humanos y materiales para prevalecer mediante paciencia estratégica. Esta táctica dilatorias, como la denominaron despectivamente los críticos, frustró profundamente a Aníbal. El general cartaginés necesitaba victorias aplastantes que fracturaran la confederación itálica y aislaran Roma. Pero Fabio rehusaba proporcionar la batalla decisiva que Aníbal buscaba. Los romanos impacientes, condicionados por una cultura militar que valoraba la virtus, el coraje agresivo, consideraban la estrategia fabiana cobardía disfrazada. Presionaron por acción ofensiva. En 216 a.C., los cónsules Terencio Varrón y Emilio Paulo recibieron mandato explícito en destruir a Aníbal mediante batalla campal. Movilizaron el ejército más grande que Roma jamás había reunido a 80.000 infantes y 6.000 jinetes, 8 legiones completas con contingentes aliados masivos. Este coloso militar marchó hacia Canas, donde Aníbal había establecido campamento cerca del río Aufido, en Apulia. Lo que siguió constituye la batalla más estudiada de la historia militar. Masterclass definitiva en aniquilación táctica. El 2 de agosto de 216 a.C., ambos ejércitos desplegaron en la llanura de Canas. Los romanos formaron en orden tradicional, an infantería pesada en el centro, compactada profundamente para maximizar poder de choque. Caballería romana en el ala derecha. Caballería aliada en la izquierda. Aníbal, comandando apenas 50.000 hombres, dispuso su ejército en formación convexa. Colocó infantería gala y española poco fiable en el centro, formando una línea que sobresalía hacia el enemigo. Africanos veteranos fuertemente armados en los flancos ocultos detrás, y su caballería superior en ambas alas. Cuando las trompetas sonaron, la batalla comenzó exactamente como Aníbal había previsto. La infantería romana avanzó masivamente,
empujando el centro cartaginés hacia atrás. Los galos y españoles retrocedían aparentemente derrotados, pero controladamente, absorbiendo el impulso romano. La línea cartaginesa adoptó progresivamente forma cóncava, envolviendo gradualmente los flancos romanos atacantes. Simultáneamente, la caballería cartaginesa aplastó completamente la caballería romana en ambas alas. Persiguió brevemente a los fugitivos y luego ejecutó la maniobra crucial, atacó la retaguardia de la infantería romana comprometida. La trampa se cerró perfectamente. Los legionarios romanos, apretados unos contra otros en masa compacta, no podían maniobrar ni utilizar sus armas efectivamente. Los africanos veteranos atacaron ambos flancos simultáneamente. La caballería bloqueaba la retirada. Durante horas, la matanza continuó metódicamente. 50.000 romanos murieron en Canas, incluyendo el cónsul Paulo, 80 senadores y decenas de tribunos militares. Otros 10.000 fueron capturados. Varrón escapó con restos miserables. Constituye la derrota más catastrófica de la historia militar romana, aniquilación táctica completa sin parangón hasta las batallas de cerco modernas. La noticia de Canas debería haber quebrado la resistencia romana. Cualquier otro estado mediterráneo habría negociado la paz tras tal desastre. Pero Roma demostró su cualidad más formidable, en resiliencia inquebrantable, fundamentada en determinación colectiva y recursos institucionales profundos. El Senado rehusó considerar rendición. Cuando Aníbal envió embajadores ofreciendo términos razonables, fueron rechazados sin audiencia. Roma declaró luto público por 3 días. Después, prohibió manifestaciones adicionales de dolor. Movilizó nuevos ejércitos, reclutando ciudadanos hasta 16 años y esclavos manumitidos. Extrajo préstamos forzosos de los ricos. Todas las comunidades itálicas leales recibieron órdenes de contribuir tropas y provisiones. Roma retornó a la estrategia fabiana, an evitar batalla campal, desgastar a Aníbal, aislar aliadus desectoris. Simultáneamente, abrió frentes secundarios en España y Sicilia, forzando a Cartago a dispersar recursos. Durante 13 años, Aníbal recorrió Italia, ganando batallas tácticas pero incapaz de quebrar la confederación romana. Ciudades importantes como Capua desertaron a Cartago, pero Roma las sitió implacablemente y reconquistó mediante asedios brutales, ejecutando magistrados traidores y vendiendo poblaciones enteras como esclavos. Paulatinamente, la estrategia romana funcionó. Aníbal, aislado en Italia sin refuerzos significativos ni bases logísticas seguras, veía erosionarse su ejército mediante desgaste continuo. En 207 a.C., su hermano Asdrúbal cruzó los Alpes con ejército de refuerzo, pero fue interceptado y aniquilado en la batalla del Metauro antes de unirse con Aníbal. La cabeza de Asdrúbal fue arrojada al campamento de Aníbal. El general cartaginés comprendió que la victoria ya era inalcanzable. Roma, recuperada y vengativa, llevó la guerra a África bajo liderazgo de Publio Cornelio Escipión, joven general que había estudiado meticulosamente las tácticas de Aníbal. Escipión desembarcó en África en 204 a.C., amenazando directamente Cartago. Los cartagineses, alarmados, recordaron a Aníbal desde Italia. En 202 a.C., los dos generales más grandes de su generación se enfrentaron finalmente en Zaima, llanura cerca de Cartago. Escipión, utilizando tácticas adaptadas de Aníbal, derrotó decisivamente al maestro. La caballería númida, antiguos aliados cartagineses, había cambiado de bando seducida por diplomacia romana. Atacaron la retaguardia cartaginesa en el momento crítico, replicando exactamente la maniobra que Aníbal había ejecutado en Canas. La derrota resultó completa. Cartago capituló aceptando términos devastadores en entrega de toda la flota, excepto 10 naves. Pago de indemnización masiva durante 50 años. Prohibición de guerrear sin permiso romano. Cesión de todos los territorios excepto África inmediata. Roma emergió como potencia hegemónica indiscutible del Mediterráneo occidental. Aníbal, el azote de Roma, escapó al exilio oriental, sirviendo a diversos reyes helenísticos hasta que, acorralado por agentes romanos años después, se suicidó mediante veneno que portaba en un anillo.
Su última declaración capturó amargura y grandeza. Liberemos a Roma de su ansiedad prolongada, dado que no tiene paciencia para esperar la muerte de un anciano. Las guerras púnicas transformaron profundamente a Roma y el Mediterráneo. Roma adquirió provincias en España, Sicilia, Cerdeña y Córcega, territorios administrados mediante gobernadores con poder proconsular que extraían tributos sistemáticamente. La riqueza provincial fluyó hacia Roma, enriqueciendo dramáticamente la clase senatorial. Simultáneamente, la guerra prolongada devastó Italia. Pequeños agricultores, columna vertebral del ejército romano, habían servido durante años lejos de sus granjas. Muchos retornaron encontrando tierras abandonadas, créditos impagados y familias arruinadas. Muchos vendieron sus propiedades a aristócratas ricos que consolidaron latifundios trabajados por esclavos capturados en guerras. Esta concentración de tierra en pocas manos, combinada con afluencia masiva de riqueza provincial, creó desigualdad económica creciente y tensión social que eventualmente explotaría. Militarmente, Roma había aprendido lecciones cruciales. La lealtad personal de soldados hacia generales exitosos comenzaba a competir con lealtad institucional hacia el Estado. Escipión Africano, salvador de Roma, había cultivado clientelas personales entre sus veteranos y provinciales. Este precedente peligroso preanunciaba el eventual colapso republicano cuando generales ambiciosos utilizarían ejércitos profesionales, leales personalmente como instrumentos de poder político. Julio César nació en julio del año 100 a.C. en el seno de una familia patricia antigua, pero relativamente empobrecida. Los Julios que reclamaban descender de Hulo, hijo del héroe troyano Eneas, y por tanto de la diosa Venus An. Esta genealogía mítica, aunque inverificable, proporcionaba prestigio aristocrático extraordinario, que César explotaría magistralmente durante su carrera política. Su familia mantenía conexiones con la facción mariana populista, y su tía Julia había contraído matrimonio con el propio Cayo Mario. El joven César, educado según tradiciones aristocráticas romanas, con tutores griegos que le enseñaron retórica, filosofía y literatura, demostró desde temprana edad ambición desmesurada, inteligencia penetrante y valentía física notable. Durante las proscripciones silanas, César rehusó divorciarse de Cornelia, hija del líder mariano Sina, desafiando directamente órdenes de Sila Ansolo. La intercesión de familiares influyentes salvó su vida, aunque Sila proféticamente advirtió a quienes lo defendían que en ese joven habitaban muchos marios. César huyó temporalmente a Oriente, sirviendo con distinción en campañas militares y ganando la corona cívica, máxima condecoración militar romana, por salvar la vida de un ciudadano en combate. Capturado por piratas durante su retorno, exigió que elevaran su rescate a 50 talentos, considerando 25 insultantemente bajo para alguien de su dignidad. Durante su cautiverio, participó en juegos con los piratas, recitó poesía y amenazó jocosamente con crucificarlos tras su liberación. Una vez rescatado, organizó expedición naval, capturó a sus antiguos captores y cumplió su promesa crucificándolos. Aunque misericordiosamente, ordenó degollarlos previamente. Este episodio ilustra características definitorias de César: audacia personal, sentido dramático agudo y determinación implacable, combinada con ocasional clemencia calculada. Durante la década del 60 a.C., César ascendió sistemáticamente por el cursus honorum, la carrera magistratural romana, mediante combinación de habilidad política, generosidad espectacular y alianzas estratégicas. Sirvió como cuéstor en España, edil en Roma organizando juegos gladiatorios suntuosos que lo endeudaron masivamente, pero ganaron popularidad entre las masas, y pretor supervisando tribunales. Simultáneamente, cultivó alianzas con dos figuras dominantes de la política romana: Pompeyo Magno, general extraordinariamente exitoso que había conquistado vastos territorios orientales y reorganizado provincias desde el Ponto hasta Judea, y Marco Licinio Craso, financiero, astuto, considerado el hombre más rico de Roma, cuya fortuna derivaba de especulación inmobiliaria, minería y comercio esclavista. En 60 a.C., estos tres hombres formaron alianza política secreta conocida posteriormente
como primer triunvirato, acuerdo privado mediante el cual coordinarían sus recursos para dominar la República. Pompeyo aportaba prestigio militar inmenso y veteranos leales que necesitaban tierras. Craso contribuía a riqueza colosal, capaz de financiar campañas políticas y sobornar funcionarios. César proporcionaba genio político, ambición ilimitada y conexiones con facciones populares. Mediante esta coalición, César fue elegido cónsul para el 59 a.C. Durante su consulado, ignoró sistemáticamente obstrucción senatorial, implementó legislación mediante intimidación ocasional y demagogia populista, distribuyó tierras a veteranos pompeanos, confirmó acuerdos orientales de Pompeyo y aseguró para sí mismo comando proconsular extraordinario de 5 años sobre las Galias Cisalpina y Transalpina, además de Iliria. Este comando galo constituiría el trampolín que catapultaría a César hacia supremacía absoluta. La Galia Transalpina, territorio que comprende aproximadamente Francia, moderna Bélgica y partes de Suiza y Alemania occidental, albergaba centenares de tribus celtas belicosas, sociedades guerreras organizadas en ópera, ciudades fortificadas en colinas gobernadas por aristocracias, ecuestres y druidas sacerdotales que preservaban tradiciones orales milenarias. Estas tribus, culturalmente sofisticadas, con metalurgia avanzada, agricultura productiva y comercio activo, carecían de unidad política permanente, debilitándose mediante rivalidades constantes. César, arribando a la Galia en 58 a.C., ostensiblemente para defender aliados galos romanos y proteger provincias contra migración helvecia, reconoció inmediatamente oportunidad extraordinaria. Durante 8 años César conquistaría sistemáticamente toda la Galia mediante combinación de genio militar, diplomacia maquiavélica, brutalidad calculada y propaganda magistral documentada personalmente en sus comentarios sobre la Guerra de las Galias. Obra literaria extraordinaria, escrita en tercera persona con prosa elegante que simultáneamente narraba hazañas militares y cultivaba reputación política en Roma. César enfrentó enemigos formidables. Ariovisto, rey germano, que había cruzado el Rin con guerreros germánicos intimidantes, fue derrotado y expulsado más allá del río. Los helvicios, intentando migrar masivamente atravesando territorio romano, fueron interceptados y forzados a retornar a sus tierras alpinas. Las tribus belgas del norte, coaligadas bajo liderazgo del Nervio Boduognato, fueron derrotadas tras batallas desesperadas, donde legiones romanas casi sucumbieron ante ferocidad celta. Durante 56 y 55 a.C., César ejecutó operaciones anfibias sin precedentes, construyó flota desde cero, derrotó a los vénetos de Bretaña, cuyas naves oceánicas dominaban el Atlántico, cruzó el Rin mediante puente de ingeniería construido en apenas 10 días para aterrorizar a germanos mediante incursión punitiva, y ejecutó 2 expediciones a Britania e Isla Mítica en los confines del mundo conocido que ningún romano había pisado militarmente. Estas expediciones británicas, aunque militarmente inconclusivas, constituyeron golpes propagandísticos extraordinarios que electrificaron Roma. César había trascendido los límites del mundo civilizado, llevando las águilas romanas más allá del océano mismo, cumpliendo simbólicamente el destino imperial romano de dominar la tierra entera. Pero la conquista gala alcanzó clímax dramático en 52 a.C., cuando Vercingetorix, joven noble arverno carismático, unificó tribus galas en rebelión masiva coordinada contra ocupación romana. Vercingetorix, líder militar talentoso que comprendía debilidades romanas, implementó estrategia de tierra quemada, destruyendo recursos que pudieran sustentar legiones, evitando batalla campal y atacando mediante guerra de guerrilla. Inicialmente exitoso, infligió a César una derrota embarazosa en Gergovia, pero César, demostrando resiliencia característica, sitió a Vercingetorix y 80.000 guerreros galos en Alesia, Oppidum, fortificado en colina. Lo que siguió constituye obra maestra de ingeniería militar. César construyó 18 kilómetros de fortificaciones circunvalatorias alrededor de Alesia, murallas dobles con torres, fosos, trampas y empalizadas, bloqueando completamente a los sitiados. Cuando un ejército galo de socorro
que sumaba 250.000 guerreros, llegó para liberar a Licia. César construyó 18 kilómetros adicionales de fortificaciones contravalatorias, mirando hacia afuera, quedando sus 12 legiones atrapadas entre dos fuerzas enemigas masivamente superiores numéricamente. Durante días, los galos atacaron ferozmente desde ambas direcciones simultáneamente. Las legiones, numéricamente inferiores, 10-1, resistieron desesperadamente mediante disciplina superior, posiciones fortificadas y liderazgo brillante de César, quien cabalgaba personalmente a sectores críticos durante la batalla, portando su característico manto escarlata. Finalmente, el ejército de socorro se desintegró. Vercingetorix, reconociendo la derrota definitiva y buscando salvar a sus hombres, se entregó dramáticamente a César. 6 años después, sería exhibido encadenado durante el triunfo de César en Roma, antes de ser estrangulado ritualmente en la prisión mamertina. La Galia quedaba conquistada. Las conquistas galas transformaron completamente la posición de César. Había añadido territorio equivalente a toda Italia al Imperio Romano. Había masacrado o esclavizado más de 1 millón de galos, según sus propias estimaciones. Había entrenado un ejército de 10 legiones absolutamente leal, personalmente a él. Veteranos endurecidos por 8 años de campaña continua, que consideraban a César padre y benefactor. Había acumulado botín incalculable que utilizaba para recompensar soldados generosamente y sobornar políticos romanos sistemáticamente. Se había convertido en el general más exitoso y famoso de su generación, eclipsando incluso a Pompeyo. Pero en Roma, durante su ausencia, el equilibrio político se había desintegrado. Craso, buscando gloria militar comparable a César y Pompeyo, había lanzado invasión desastrosa de Partia. En Carás, en 53 a.C., las legiones romanas fueron aniquiladas por arqueros partos montados. 40.000 legionarios murieron, incluyendo Craso, cuya cabeza cortada fue utilizada como utilería teatral en representación de las vacantes ante el rey parto. El triunvirato, reducido a 2, colapsó en rivalidad. Pompeyo, celoso del éxito galo de César, y presionado por facción senatorial conservadora que temía a César como amenaza existencial contra el orden republicano, se alió progresivamente con los Optimates. El Senado, controlado por enemigos cesarianos como Catón, el joven político intransigente de integridad fanática, rehusó extender el comando galo de César o garantizar que podría transitar directamente desde proconsulado a consulado, lo que le proporcionaría inmunidad continua contra prosecutación legal. En cambio, exigieron que César licenciara sus legiones y retornara a Roma como ciudadano privado, donde inmediatamente enfrentaría juicios por supuestas ilegalidades cometidas durante su consulado de 59 a.C. César comprendió perfectamente: someterse significaba destrucción política y posiblemente exilio o muerte. Rechazar las órdenes senatoriales significaba rebelión y guerra civil. En enero del año 49 a.C., César tomó la decisión que transformaría irreversiblemente la historia romana y occidental. Con una sola legión, la 13ª, cruzó el pequeño río Rubicón que marcaba la frontera entre su provincia gala y territorio italiano. Según Suetonio, pronunció en griego la famosa frase alia aiacta este, la suerte está echada, citando al dramaturgo Menandro. Legalmente, cualquier general que entrara a Italia con tropas armadas sin autorización senatorial cometía traición capital. César había cruzado el punto sin retorno, iniciando guerra civil que duraría 5 años y resultaría en su victoria total y transformación de la República en autocracia. La invasión cesareana de Italia resultó extraordinariamente rápida y casi incruenta. Las ciudades itálicas, recordando generosidad cesareana y temiendo veteranos galos endurecidos, abrieron puertas sin resistencia. Pompeyo, sorprendido por velocidad cesareana y reconociendo que sus fuerzas en Italia resultaban inadecuadas, evacuó Roma y posteriormente Italia entera, retirándose hacia Grecia, donde controlaba recursos orientales masivos y podía reclutar ejércitos entre provincias orientales y reinos clientelares. César ocupó Roma sin oposición, aunque la mayoría senatorial había huido con Pompeyo. Intentó legitimar su posición
mediante maniobras constitucionales transparentes, convocando sesiones senatoriales con los pocos senadores presentes. Pero la realidad era incontestable. Han controlaba Roma, mediante fuerza militar, no autoridad legal. Después de asegurar Italia y conquistar las provincias hispanas, controladas por legados pompeanos, en campaña relámpago de 40 días, César cruzó el Adriático para enfrentar a Pompeyo. En Dirraquio, Pompeyo infligió a César una derrota táctica, demostrando que su genio militar permanecía intacto. Pero César, rehusando rendirse, maniobró hacia Tesalia, donde ambos ejércitos finalmente colisionaron en Farsalia en agosto de 48 a.C. Pompeyo comandaba ejército numéricamente superior con 45.000 infantes y 7.000 jinetes contra 23.000 infantes y 1.000 jinetes cesareanos. Pero los veteranos galos de César, soldados profesionales endurecidos por década de guerra, enfrentaron legiones pompeyanas compuestas largamente por reclutas orientales. Cuando la batalla comenzó, César implementó táctica innovadora contra la caballería pompeyana que intentaba envolver su flanco derecho. Destacó cohortes especiales con órdenes de atacar, no con pailom arrojadizos, sino mediante estocadas con lanzas directamente a los rostros. De los jinetes aristocráticos, pompeanos, anticipando correctamente que nobles vanidosos evitarían cicatrices faciales desfigurantes. La táctica funcionó perfectamente. La caballería pampeana huyó, exponiendo el flanco de la infantería pampeana, que fue envuelta y destruida sistemáticamente. 15.000 pompeyanos murieron. Pompeyo huyó del campo de batalla hacia Egipto, buscando refugio con el rey ptolemaico Ptolomeo XIII, a quien había beneficiado previamente. Pero el joven rey y sus consejeros, calculando que ganar favor cesariano superaba cualquier obligación hacia Pompeyo, asesinaron al general cuando desembarcó. Cuando César llegó a Egipto días después, le presentaron la cabeza de Pompeyo preservada en salmuera. César, según relatos, lloró ante el destino indigno de su antiguo aliado, yerno y adversario, ordenando funeral apropiado y ejecutando a los asesinos. En Egipto, César se involucró en guerra civil dinástica entre el joven Ptolomeo XIII y su hermana esposa Cleopatra VII, joven reina de 22 años expulsada del trono. Cleopatra, mujer de inteligencia extraordinaria, educación refinada y ambición política comparable a César, se introdujo dramáticamente enrollada en una alfombra entregada como regalo a César Anglá. Conexión fue inmediata e intensa, combinando atracción personal, cálculo político y fascinación intelectual mutua. César intervino militarmente en favor de Cleopatra, derrotando fuerzas ptolemaicas en la guerra alejandrina, donde la legendaria Biblioteca de Alejandría supuestamente sufrió daños por incendio, aunque la magnitud de la destrucción permanece debatida. Ptolomeo XIII murió ahogado en el Nilo durante su huida. César restauró a Cleopatra como reina, ahora casada ceremonialmente con su hermano menor. Ptolomeo XIV, César y Cleopatra navegaron ostentosamente por el Nilo en barcaza real durante semanas, público romance que escandalizó mentalidad romana tradicional. Cleopatra dio a luz un hijo, Cesarión, que César nunca reconoció oficialmente, pero tampoco negó. Desde Egipto, César marchó hacia Asia Menor para enfrentar a Farnaces II del Ponto, hijo de Mitrídates, que había aprovechado la guerra civil para invadir territorios romanos. En Vela, César aniquiló al ejército póntico en batalla tan rápida y decisiva que inmortalizó mediante 3 palabras lacónicas: Veni, Vidi, Vici, Vine, Vi, Vencí. Esta economía verbal captura perfectamente el genio cesareano para propaganda y autopromoción. Retornando a Roma en 47 a.C., César fue nombrado dictador, inicialmente por períodos anuales, pero finalmente de manera perpetua. Enfrentaba resistencia pompeyana remanente en África e Hispania. En Tapso, África, en 46 a.C., derrotó ejército comandado por Metelo Escipión y Catón, el joven Ancatón. Rehusando sobrevivir en mundo dominado por César, se suicidó estoicamente en Útica, convirtiéndose en mártir republicano, cuya memoria hostigaría la legitimidad cesareana. En Munda, Hispania,
En 45 a.C., César enfrentó su batalla más desesperada. Los hijos de Pompeyo, Céneo y Sexto comandaban ejército hispano que combatió ferozmente. La batalla permaneció indecisa durante horas. Por única vez en su carrera, César consideró seriamente derrota y muerte. Solo intervención personal, cabalgando al frente de sus líneas vacilantes y gritando si no se avergonzaban de entregar su general a muchachos, restauró moral cesareana. La victoria, aunque costosa, fue completa. Cneo Pompeyo fue ejecutado. Sexto escapó para continuar resistencia años posteriormente. César retornó a Roma como amo indiscutible del mundo romano, durante aproximadamente 18 meses. Desde mediados de 46 hasta marzo de 44 a.C., gobernó como dictador perpetuo, implementando reformas extraordinarias que simultáneamente aliviaban problemas urgentes y consolidaban poder personal. Reformó el calendario, reemplazando el caótico calendario lunar romano con calendario solar de 365 días con año bisiesto cuatrienal. Calendario juliano que con modificaciones mínimas permanece en uso global. Redujo deuda mediante legislación que aliviaba pero no cancelaba obligaciones. Distribuyó tierras a 80.000 veteranos mediante fundación de colonias en provincias, aliviando sobrepoblación urbana romana. Emprendió proyectos de obras públicas masivos que empleaban plebeyo romanos a nueva basílica en el foro. Templo a Venus Genetrix, enfatizando descendencia divina juliana. Planes para drenar pantanos pontinos y desviar el Tíber. Expandió el Senado de 600 a 900 miembros, incluyendo partidarios cesareanos, centuriones veteranos e incluso galos romanizados, diluyendo poder de la nobilitas tradicional. Extendió ciudadanía romana generosamente. Reformó administración provincial, reduciendo abusos mediante supervisión más estricta de gobernadores. Planeaba campañas masivas contra Partia para vengar Carras y expandir el imperio hasta límites naturales orientales. Pero simultáneamente, César acumulaba honores extraordinarios que transgredían normas republicanas en dictadura perpetua, tribunicia potestas vitalicia, título imperator permanente, derechos de usar toga triunfal constantemente y presidir sesiones senatoriales desde silla dorada. Su imagen aparecía en monedas, privilegio tradicionalmente reservado a dioses. Se le otorgaron templos y sacerdocios. El mes quintilis fue renombrado Julius, moderno Julio. Algunos senadores propusieron título de rex, rey, aunque César aparentemente rechazó públicamente tal honor, consciente de odio romano hacia monarquía, pero realidad era incontestable. César ejercía poder autocrático absoluto incompatible con instituciones republicanas. Un grupo de aproximadamente 60 senadores, mezcla de republicanos idealistas y enemigos personales de César, conspiró para asesinarlo. Los lideraban Marco Junio Bruto, a quien César favorecía considerándolo posiblemente hijo ilegítimo, y Cayo Casio Longino, general capaz resentido por no recibir honores que consideraba merecidos. Proclamaban motivos elevados, liberar Jomau Gichiraunio, restaurar libertad republicana, eliminar al rex antes de que consolidara monarquía formalmente. El 15 de marzo del año 44 a.C., los idus de marzo según calendario romano, César acudió a sesión senatorial en el pórtico de Pompeyo. Había recibido advertencias múltiples. Arúspices etruscos habían examinado entrañas de víctimas sacrificiales, encontrando ausencia ominosa de corazón. Su esposa Calpernia había soñado que sostenía su cuerpo ensangrentado. Un adivino lo había prevenido sobre peligro en los idus de marzo. Pero César, quizás confiado en su clemencia característica que había perdonado enemigos repetidamente, o quizás fatigado por tensión continua y secretamente deseando muerte heroica preferible a envejecimiento, desestimó precauciones. Cuando tomó asiento, los conspiradores lo rodearon bajo pretexto de petición. Tilio Cimber agarró su toga, señal convenida. 23 puñaladas penetraron su cuerpo. César resistió inicialmente, pero al reconocer a Bruto entre atacantes, pronunció, según algunos relatos, las famosas palabras en griego, ankai su,
Tecnen, tú también, hijo mío. Se cubrió la cabeza con su toga, ocultando rostro para morir dignamente, y colapsó al pie de estatua de Pompeyo. Irónico simbolismo. Los senadores presentes huyeron aterrorizados. Los conspiradores, blandiendo dagas ensangrentadas, marcharon al Capitolio, proclamando libertad restaurada, esperando aclamación popular. Pero las multitudes romanas, lejos de celebrar, reaccionaron con shock y dolor. César había sido generoso con la plebe, entretenimiento espectacular, distribuciones de grano, y había prometido en testamento legar dinero y jardines públicos a ciudadanos romanos. Los conspiradores, aislados y desconcertados, descubrieron rápidamente que habían asesinado al tirano, pero no destruido la tiranía. El sistema político romano estaba irrevocablemente quebrado. Solo autocracia militar podía gobernar el imperio mediterráneo. La pregunta no era si Roma retornaría a república aristocrática tradicional. La pregunta era qué forma adoptaría la inevitable monarquía y quién gobernaría. Tras el asesinato de César, Roma se sumergió en guerras civiles devastadoras que durarían 13 años más. Marco Antonio, cónsul y lugarteniente leal de César, pronunció el funeral público que incendió las pasiones populares. Cuando leyó el testamento cesariano revelando legados generosos a ciudadanos comunes y mostró la toga ensangrentada, con 23 puñaladas, la multitud enloquecida atacó las casas de los conspiradores. Bruto y Casio huyeron hacia Oriente para reclutar ejércitos. Pero surgió un competidor inesperado por la herencia cesareana, Cayo Octavio, sobrino nieto de 18 años, a quien César había adoptado testamentariamente como hijo y heredero. Este joven enfermizo, que adoptó el nombre Cayo Julio César Octaviano, poseía determinación férrea oculta tras apariencia frágil. Reclamó la lealtad de veteranos cesareanos mediante el nombre mágico de César y recursos financieros considerables. Inicialmente, Octaviano se alianzó con el Senado contra Antonio, derrotándolo en Módena, pero cuando el Senado intentó utilizarlo como peón descartable, Octaviano demostró astucia política precoz, marchó sobre Roma con 8 legiones y se hizo elegir cónsul a los 19 años, edad que violaba todas las regulaciones constitucionales. Después, ejecutó giro político magistral, se reconcilió con Antonio y Marco Lépido, formando el segundo triunvirato, esta vez alianza legal formalizada mediante ley que les otorgaba poderes dictatoriales conjuntos por 5 años para restaurar la república. En realidad, constituía junta militar de 3 autócratas que dividían el mundo romano. Los triunviros implementaron proscripciones incluso más sangrientas que las silanas. 300 senadores y 2000 ecuestres fueron declarados enemigos públicos, sus propiedades confiscadas para financiar ejércitos y recompensar soldados. Entre las víctimas destacaba Cicerón, el mayo era orador romano, cuya cabeza y manos fueron clavadas en la tribuna del foro donde había pronunciado discursos magistrales. Antonio, que odiaba personalmente a Cicerón por sus filípicas, denunciando su tiranía, permitió que su esposa Fulvia atravesara la lengua del orador muerto con una horquilla para el cabello, venganza macabra contra Verborrea, que los había atacado. En 42 a.C., Antonio y Octaviano cruzaron hacia Macedonia para enfrentar a Bruto y Casio, quienes habían reunido ejército considerable mediante extorsión sistemática de provincias orientales. En 2 batallas sucesivas cerca de Filipos, los ejércitos republicanos fueron aniquilados. Casio, creyendo erróneamente que Bruto había sido derrotado, se suicidó. Bruto, derrotado definitivamente en la segunda batalla, eligió muerte estoica, pronunciando últimas palabras, lamentando que virtud resultara palabra vacía. Los triunviros victoriosos dividieron el imperio. Antonio tomó el Oriente Rico. Octaviano recibió Occidente exhausto por guerras, y Lépido obtuvo África. Pero esta división sembró rivalidad inevitable. Antonio, establecido en Alejandría, cayó bajo influencia de Cleopatra, con quien compartía vida lujosa orientalizante que escandalizaba mentalidad romana tradicional. Tuvieron 3 hijos, y Antonio distribuyó territorios romanos entre ellos, aparentemente estableciendo dinastía helenística. Octaviano, gobernando desde Roma,
se presentaba como defensor de tradiciones romanas contra decadencia oriental, mediante propaganda sistemática orquestada por colaboradores como Agripa y Mecenas. Retrataba a Antonio como traidor, romanizado por hechicera egipcia que amenazaba la identidad romana misma. La confrontación final estalló en 31 a.C. Octaviano declaró guerra formalmente contra Cleopatra, evitando técnicamente guerra civil directa contra ciudadano romano. Ambos ejércitos convergieron en Accio, promontorio en Grecia occidental. La batalla naval decisiva el 2 de septiembre resultó menos dramática militarmente que simbólicamente. Las flotas pesadas de Antonio y Cleopatra enfrentaban naves más ligeras y maniobrables de Agripa. Cuando la batalla parecía indecisa, Cleopatra repentinamente huyó con 60 naves egipcias, seguida inmediatamente por Antonio, abandonando su flota, que continuó combatiendo horas antes de rendirse. Este abandono destruyó definitivamente la reputación de Antonio. Sus ejércitos terrestres desertaron masivamente hacia Octaviano. Antonio y Cleopatra retornaron a Egipto, donde al año siguiente, cuando Octaviano invadió, enfrentaron el fin inevitable. Antonio, informado falsamente que Cleopatra había muerto, se atravesó con su espada, pero sobrevivió dolorosamente, muriendo finalmente en brazos de Cleopatra. La reina, capturada por Octaviano, quien planeaba exhibirla en triunfo romano, eligió suicidio dramático mediante mordedura de áspid, serpiente venenosa sagrada, que proporcionaba muerte relativamente rápida y simbolizaba realeza egipcia. Cesarión, hijo de Cleopatra y César, fue ejecutado eliminando potencial rival dinástico. Egipto, último reino helenístico independiente, fue anexado como provincia personal de Octaviano. El botín egipcio era tan inmenso que cuando Octaviano retornó a Roma, las tasas de interés colapsaron por superabundancia monetaria. A los 32 años, Octaviano controlaba absolutamente todo el mundo mediterráneo, no quedaban rivales. El desafío ahora era transformar poder militar dictatorial en sistema político estable, que evitara futuras guerras civiles mientras simultáneamente ocultaba autocracia mediante fachada republicana respetable. Octaviano resolvió este dilema mediante genio político sin parangón. En enero de 27 a.C., protagonizó teatro constitucional magistral ante el Senado, proclamó restaurada la República, devolvió control de provincias y ejércitos al Senado y renunció poderes extraordinarios. Los senadores, cuidadosamente preparados, rehusaron aceptar la renuncia, rogándole que continuara guiando el Estado. Octaviano aceptó reluctantemente un comando proconsular sobre provincias donde estacionaban la mayoría de legiones. Por período de 10 años renovables, el Senado le otorgó el título honorífico Augustas, reverenciado, término religioso, que evocaba autoridad sagrada sin connotaciones monárquicas ofensivas. Augusto, como ahora se lo conocía, acumuló durante años subsiguientes paquete de poderes constitucionales que proporcionaban autoridad absoluta mediante medios aparentemente legales, antribunicia potestas que le otorgaba inviolabilidad personal, poder de veto y capacidad de proponer legislación. Imperium procanceler maias, comando supremo sobre todas provincias y ejércitos, autoridad sensorial para controlar composición senatorial. Título Pontifex Maximus, que le daba control sobre religión estatal. Individualmente, estos poderes tenían precedentes republicanos. Combinados en una persona permanentemente, constituían monarquía absoluta, disfrazada mediante terminología republicana. Augusto nunca se proclamó rex, término que horrorizaba a romanos. Ni siquiera adoptó título dictator, que César había devaluado. Simplemente se llamaba princeps, primer ciudadano, término ambiguo que sugería primacía honorífica sin reconocer abiertamente autocracia. Esta ficción constitucional, simultáneamente transparente e ingeniosa, funcionó brillantemente. La clase senatorial, exhausta por guerras civiles y ansiosa por estabilidad, aceptó contenidamente la paz augusta a cambio de libertad política real. La plebe urbana, beneficiaria de distribuciones de grano subsidiadas, entretenimiento espectacular y orden público restaurado, adoraba al Salvador que había terminado décadas de caos. Los soldados leales recibían tierras al licenciarse y juraban lealtad personal
a Augusto. El principado había nacido. Durante 41 años, hasta su muerte en 14 después de Cristo, Augusto transformó fundamentalmente el Estado romano. Profesionalizó completamente el ejército, reduciendo legiones de 50 postigara civil a 28 permanentes estacionadas en fronteras. Los soldados servían 20 años recibiendo salario regular. Después, obtenían tierras o pensión monetaria financiada por tesoro militar especial, Errariam Militare. Esta profesionalización eliminaba peligro de ejércitos leales a generales ambiciosos. Augusto monopolizaba lealtad militar mediante juramento personal y control exclusivo sobre promociones y recompensa. Estableció guardia pretoriana, 9 cohortes de soldados de élite estacionados en Roma y cercanías, oficialmente para proteger al princeps, pero efectivamente como fuerza policial que garantizaba orden en capital. Reformó administración provincial, dividiendo provincias entre senatoriales pacificadas, gobernadas tradicionalmente por procónsules senatoriales, e imperiales fronterizas, gobernadas por legados augustanos. Esta división preservaba apariencia de autoridad senatorial mientras concentraba control militar real en manos augustanas. Desarrolló servicio civil incipiente, empleando libertos y ecuestres como administradores, recaudadores de impuestos y funcionarios burocráticos, creando estructura gubernamental profesional independiente de aristocracia senatorial. Regularizó impuestos provinciales, eliminando el sistema abusivo de Publicani mediante recaudación directa estatal más predecible y menos extorsionista. Embelleció Roma espectacularmente, presumiendo justificadamente que había encontrado Roma de ladrillo y la dejaba de mármol. Construyó teatros, termas, acueductos, templos, foros. El Ara Pacis, altar de la paz, simbolizaba ideológicamente la Pax Romana, orden pacífico impuesto por poder romano que supuestamente beneficiaba universalmente. Culturalmente, el reinado augustano constituyó edad dorada literaria sin parangón. Virgilio compuso la Eneida, epopeya nacional que conectaba orígenes romanos con destino imperial divino mediante narración de Eneas escapando de Troya destruida y fundando linaje que culminaría en Augusto mismo. Horacio escribió odas elegantes celebrando virtudes tradicionales y gloria augustana. Ovidio produjo Metamorfosis, poema mitológico enciclopédico, y obras eróticas que eventualmente causaron su exilio a Tomis en el Mar Negro, aparentemente por ofender moralidad augustana. Livio redactó Historia monumental de Roma desde fundación, presentando narrativa patriótica que justificaba dominio imperial. Augusto mismo promovió conscientemente renacimiento de valores tradicionales romanos a mos maierem, costumbres ancestrales, legisló moralidad mediante leyes que penalizaban adulterio, promovían matrimonio y natalidad entre aristocracia y restauraban ceremonias religiosas arcaicas. Esta campaña moralista resultaba parcialmente hipócrita dado el comportamiento de familia imperial misma. Julia, única hija de Augusto, fue exiliada por adulterios escandalosos que desafiaban públicamente la legislación moral paternal. Pero, independientemente de hipocresías, Augusto había establecido ideología imperial coherente en Roma, gobernaba el mundo mediante virtud superior, proporcionando civilización, ley y paz a pueblos sometidos que beneficiaban de gobierno romano. Esta ideología, simultáneamente propaganda y creencia genuina, justificaría dominio imperial durante siglos. El Mayo ere desafío augustano concernía sucesión. Como la ficción constitucional negaba monarquía formal, no existía mecanismo legal para transmitir poder. Augusto resolvió esto mediante adopciones dinásticas y acumulación gradual de poderes constitucionales en herederos designados. Su preferencia recayó sucesivamente en parientes consanguíneos que murieron prematuramente ante su sobrino Marcelo. Sus nietos Cayo y Lucio Césaran finalmente, forzado por circunstancias, adoptó a su hijastro Tiberio, hijo de su esposa Livia de matrimonio previo, general competente, pero personalidad sombría. Tiberio recibió tribunicia potestas e imperium proconsular, compartiendo efectivamente el poder antes de suceder formalmente. Cuando Augusto murió en 19 de agosto del año 14, a los 75 años,
en Nola, cerca de Nápoles. Sus últimas palabras supuestamente preguntaron si había actuado bien su parte en la comedia de la vida, pidiendo aplausos. El Senado lo deificó inmediatamente como Dives Augustas, estableciendo precedente de apoteosis imperial. Tiberio sucedió sin oposición violenta, validando el sistema sucesorio augustano. El principado había sobrevivido la primera transición de poder, prueba crítica de cualquier sistema político. La dinastía Julio-Claudia, descendientes de Augusto y Claudio, gobernaría hasta 68 después de Cristo. Tiberio, reinando 14-37, fue emperador capaz, pero crecientemente paranoico, que se retiró a Capri, gobernando ausentemente mientras el prefecto pretoriano Sayano conspiraba en Roma hasta ser ejecutado dramáticamente. Calígula, 37-41, comenzó prometedoramente, pero descendió hacia locura megalómana, proclamándose Dios viviente, nombrando cónsul a su caballo favorito, y planeando trasladar capital a Alejandría antes de ser asesinado por pretorianos. Claudio, 41-54, tío impedido de Calígula descubierto escondido tras cortina durante el asesinato, resultó emperador sorprendentemente efectivo que conquistó Britania, reformó burocracia y construyó infraestructura masiva, aunque dominado por esposas manipuladoras sucesivas. Nerón, 54-68, último Julio Claudio, patronizó artes, pero gobernó tiránicamente, ejecutando familiares incluyendo su madre Agripina, persiguió cristianos tras el gran incendio romano de 64 y enfrentó rebeliones militares que terminaron en su suicidio teatral. El año 69, año de los 4 emperadores, presenció guerra civil breve, cuando generales provinciales compitieron por trono en Galba, Otón, Vitelio, sucesivamente proclamados y asesinados, hasta que Vespasiano, general que sofocaba rebelión judía, prevaleció. La dinastía Flavia, Vespasiano 69-79 y sus hijos Tito, 79-81 y Domiciano 81-96, restauró estabilidad. Vespasiano militar, pragmático de origen ecuestre, no aristocrático, financió gobierno mediante impuestos creativos, incluyendo infamemente tasas sobre urinarios públicos que proporcionaban orina valiosa para curtido de cuero, respondiendo a críticas con frase célebre "Am pecunia non alet". El dinero no huele. Construyó el anfiteatro Flavio, conocido posteriormente como Coliseo, monumento arquitectónico que simboliza Roma imperial. Tito, popular por respuesta generosa a erupción del Vesubio que destruyó Pompeya en 79 y gran incendio romano. Murió prematuramente. Domiciano, gobernando autocráticamente, fue asesinado en conspiración palaciega. La dinastía Antonina 96-192 constituye cúspide del Alto Imperio. Nerva, anciano senador elegido por Senado tras Domiciano, adoptó al general Trajano, estableciendo principio de sucesión adoptiva. Cada emperador adoptaría al candidato más meritorio como sucesor, evitando incompetencia dinástica. Trajano 98-117, primer emperador provincial, nacido en Hispania, expandió el imperio a extensión máxima territorial mediante conquista de Dacia, territorio rico en minas de oro, que financió construcción masiva, incluyendo Foro de Trajano y Columna Trajana, que narra campañas dacias. Invasión de Parsia, añadió brevemente Mesopotamia, alcanzando el Golfo Pérsico, máxima extensión oriental romana. Adriano, 117-138, sucesor adoptivo, abandonó conquistas orientales de Trajano, concentrándose en consolidación defensiva. Viajó incesantemente por provincias, inspeccionando fortificaciones, erigiendo estructuras defensivas como el Muro de Adriano en Britania septentrional, patronizó cultura helenística, construyendo Villa Adriana cerca de Roma. Complejo arquitectónico extraordinario que replicaba monumentos favoritos de todo el imperio. Antonio Pío, 138-161, reinó pacíficamente sin abandonar Italia. Marco Aurelio, 161-180, emperador filósofo que escribió Meditaciones mientras campaña militar en fronteras danubianas, enfrentó presiones bárbaras crecientes y peste antonina devastadora que mató millones. Su error fatal
fue romper precedente adoptivo, designando sucesor a su hijo natural Cómodo. 1801-92. Emperador degenerado, obsesionado con gladiatura, que se proclamaba Hércules reencarnado y fue estrangulado en baño por luchador profesional contratado por conspiradores. Su asesinato terminó el siglo dorado antonino e inauguró crisis subsiguiente. Hemos recorrido más de 7 siglos, desde las colinas del Palatino hasta el apogeo imperial bajo los antoninos. Roma transformó el Mediterráneo en Mare Nostrum, nuestro mar, pero esta grandeza contenía semillas de su propia destrucción. Si estás disfrutando este viaje por la historia romana, ayúdame a continuar creando contenido como esta Yen. Suscríbete al canal Historiador del Tiempo y activa las notificaciones. Y en comentarios, comparte qué aspecto del Imperio Romano te fascina más: su poder militar, su ingeniería extraordinaria o su legado legal que aún nos rige. Tu participación enriquece nuestra comunidad de apasionados por la historia. Ahora, continuemos hacia la caída inexorable que ningún emperador pudo prevenir. El siglo III después de Cristo precipitó a Roma hacia caos casi terminal, que amenazó destruir el imperio milenario. El período 2352-84, conocido como crisis del siglo III o anarquía militar, presenció 50 emperadores proclamados, mayoría asesinados violentamente tras reinados brevísimos. El sistema político augustano, diseñado para transmitir poder pacíficamente, había colapsado completamente. Ejércitos regionales proclamaban sus generales como emperadores competidores, marchando contra rivales en guerras civiles que devastaban provincias. Simultáneamente, fronteras colapsaban ante presión bárbara intensificada. Las confederaciones germánicas, especialmente alamanes, francos y godos, cruzaban Rin y Danubio repetidamente, saqueando ciudades, devastando campos y capturando esclavos. El imperio sasánida persa, dinastía militarmente formidable que había reemplazado a los partos, invadía provincias orientales. En 260, el emperador Valeriano fue capturado por el rey persa Sapor, humillación sin precedentes. Pasó resto de vida como cautivo, utilizado supuestamente como escabel humano cuando Sapor montaba a caballo. Tras su muerte, fue desollado y su piel curtida exhibida en templo persa como trofeo. Provincias se separaron formando imperios efímeros. Ampóstumo estableció imperio galo, que controló Galia Britannia y Hispania durante Decaudao. Zenobia de Palmira creó reino oriental que incluyó Siria, Egipto y Asia Menor. El imperio parecía fragmentándose irreversiblemente. Económicamente, el colapso resultaba igualmente severo. Guerras civiles continuas, invasiones destructivas y gastos militares masivos vaciaron el tesoro imperial. Los emperadores degradaron sistemáticamente la moneda de plata, reduciendo contenido argenteo del denario desde 90% bajo Augusto hasta menos de 5% a mediados del siglo III. Esta inflación monetaria causó colapso del valor moneda y espiral inflacionaria brutal. Los precios se multiplicaron cientos de veces. Soldados exigían pagamiento en especie, no moneda devaluada. Impuestos se volvieron confiscatorios, arruinando clase curial municipal responsable de recaudación. Comercio mediterráneo, columna vertebral de prosperidad imperial, colapsó ante piratería descontrolada e inseguridad generalizada. Ciudades antes prósperas se encogieron dramáticamente, erigiendo murallas defensivas construidas apresuradamente con piedras recicladas de monumentos públicos, evidencia arqueológica tangible de declive. Población disminuyó significativamente, parcialmente por guerras, pero crucialmente por pestes devastadoras. Especialmente pesci di Cipriano II 49-262, que mató millones. La estructura socioeconómica romana, fundamentada en esclavitud, comercio mediterráneo y tributación provincial, tambaleaba. Socialmente, la crisis aceleró transformaciones profundas. El ejército, cada vez más compuesto por bárbaros federados y campesinos fronterizos, se barbarizaba cultural
y lingüísticamente. La aristocracia senatorial romana, desposeída de poder político real y económicamente devastada, retirándose hacia latifundios autosuficientes fortificados trabajados por colonos atados a tierra mediante deudas, preludio del feudalismo medieval. Las ciudades, tradicionalmente centros de civilización clásica, declinaban mientras campo ganaba importancia relativa. El cristianismo, perseguido intermitentemente durante siglos, crecía explosivamente, especialmente entre clases populares urbanas, ofreciendo comunidad solidaria y esperanza escatológica, mientras civilización clásica aparentemente colapsaba. Emperadores ilirios militarmente capaces, especialmente Claudio II Gótico, Aureliano y Probo, estabilizaron temporalmente el imperio durante 2682. Aureliano, restaurador del mundo, derrotó a alamanes en Italia, reconquistó el imperio galo y aniquiló el reino palmireno, capturando Zanovia, quien fue exhibida encadenada con cadenas doradas en triunfo romano antes de vivir cómodamente exiliada. Fortificó Roma mediante construcción de murallas aurelianas. 12 millas de fortificaciones masivas que aún parcialmente existen, admitiendo tácitamente que Italia misma ya no era segura. Pero estas victorias militares no resolvían problemas estructurales fundamentales. ¿Cómo financiar ejército masivo necesario para defender fronteras extensas? ¿Cómo transmitir poder sin violencia? ¿Cómo gobernar efectivamente territorio inmenso desde capital única? Diocleciano, proclamado emperador en 284 por ejército tras muerte violenta de Numeriano, implementó reformas revolucionarias que transformaron fundamentalmente la estructura imperial. Diocleciano comprendió que imperio había superado capacidad de gobierno unipersonal efectivo. En 286 dividió imperio nombrando Maximiano coemperador con título Augustas gobernando Occidente, mientras Diocleciano controlaba Oriente desde Nicomedia. En 293 refinó este sistema mediante tetrarquía en 4 gobernantes, 2 Augustos, señores asistidos por 2 Césares Junio Res, designados como sucesores eventuales. Cada tetrarca controlaba fracción imperial. Diocleciano gobernaba Oriente desde Nicomedia. Galerio, como su César, controlaba Balcanes desde Sirmio. Maximiano gobernaba Italia y África desde Mediolanum moderno Milán y Constancio Cloro. Su César gobernaba Galia y Britania desde Augusta Treverorum moderna Treveris. Este sistema prometía soluciones simultáneas en defensa efectiva mediante presencia imperial cercana a fronteras amenazadas y sucesión ordenada mediante promoción predeterminada de Césares a Augustos cuando éstos abdicaran. Diocleciano reformó radicalmente administración y economía. Cuadruplicó provincias subdividiéndolas en unidades menores agrupadas en 12 diócesis, reduciendo poder de gobernadores individuales y mejorando control central. Separó completamente autoridad civil de militar, previniendo que gobernadores provinciales acumularan ejércitos leales personalmente. Expandió burocracia masivamente, creando ejército de funcionarios que administraban impuestos, justicia, logística, militar. Esta burocratización transformaba imperio de coalición mediterránea vagamente, coordinada en estado autocrático centralizado. Militarmente, Diocleciano expandió ejército desde 400.000 hacia 600.000 soldados mediante reclutamiento masivo, dividiendo fuerzas entre limitanei, tropas fronterizas permanentemente estacionadas en fortificaciones, y comitatenses, ejércitos móviles de campo, capaces de responder rápidamente a crisis. Para financiar este aparato masivo, reformó fundamentalmente tributación. Implementó sistema fiscal coordinado imperialmente basado en evaluación periódica de tierras y población. Los impuestos, pagaderos mayoritariamente en especie, alimentaban directamente ejército y burocracia. Los curiales municipales fueron forzados hereditariamente a recaudar cuotas asignadas, responsables personalmente por déficits, transformando rol cívico honorífico en carga opresiva hereditaria. Para combatir inflación, Diocleciano proclamó en 301 el edicto de precios máximos, fijando autoritariamente precios de miles de bienes y servicios bajo pena de muerte. Este control de precios, ambicioso pero económicamente ingenuo,
Fracasó causando mercados negros y escasez, siendo eventualmente abandonado. Culturalmente, Diocleciano restauró ceremonial imperial magnificente que enfatizaba distancia divina entre emperador y súbditos. Adoptó protocolo persa: ciudadanos debían prosternarse ante presencia imperial, besando borde de túnica púrpura. El emperador aparecía envuelto en seda y joyas, divinidad viviente, no simple magistrado supremo. Esta orientalización o dominado, sistema donde dominus, señor absoluto, reemplazaba al princeps, primer ciudadano augustano, reflejaba transformación hacia monarquía autocrática explícita que había abandonado ficción republicana. Religiosamente, Diocleciano implementó última gran persecución cristiana. Los cristianos, rehusando sacrificar a dioses tradicionales y genio imperial, eran considerados ateos peligrosos que alienaban favor divino del imperio. En 303, Diocleciano ordenó destrucción de iglesias, confiscación de escrituras, remoción de cristianos de cargos públicos y eventualmente ejecución de clérigos recalcitrantes y laicos prominentes. Esta gran persecución, variablemente aplicada según región, produjo numerosos mártires especialmente en África y Oriente, pero fracasó completamente en erradicar cristianismo que ya estaba demasiado arraigado. En 305, Diocleciano ejecutó acto político sin precedentes. Abdicó voluntariamente, junto con Maximiano, retirándose a palacio en Salona Moderna, Split en Croacia, donde cultivó col mientras imperio colapsaba en guerra civil. La tetrarquía, brillante teóricamente, falló inmediatamente ante ambiciones dinásticas. Los nuevos augustos no siguieron el plan sucesorio. Hijos y familiares fueron proclamados, especialmente Constantino, hijo de Constantio Cloro, y Magencio, hijo de Maximiano. Durante 3-6-3-2-4-6, emperadores competidores se masacraron mutuamente. Constantino, comandando ejército britano-galo, invadió Italia contra Magencio, quien controlaba Roma en 312. Ambos ejércitos colisionaron en Puente Milvio, cerca de Roma. Constantino, según tradición cristiana, experimentó visión divina la noche previa a cruz celeste, con inscripción in hoc signo vinces, con este signo vencerás. Ordenó pintar monograma cristiano Shirro en escudos. Victoria resultó completa. Magencio ahogó huyendo por puente colapsado. Constantino atribuyó victoria al dios cristiano, conversión que transformaría historia occidental. Constantino, consolidando poder durante décadas siguiente, derrotando rivales orientales, culminando en victoria sobre Licinio en 324, implementó políticas profundamente consecuentes. Mediante Edicto de Milán 313, legalizó cristianismo, otorgando libertad religiosa completa. Cristianos podían practicar abiertamente, poseer propiedades, construir iglesias. Constantino favorecía activamente cristianismo, eximió clérigos de cargas municipales, devolvió propiedades confiscadas, financió construcción de basílicas magníficas, incluyendo original San Pedro en Roma y Santo Sepulcro en Jerusalén. Convocó Concilio de Nicea en 325, primera asamblea ecuménica que definió ortodoxia cristiana contra herejía arriana, estableciendo precedente de intervención imperial en doctrina eclesiástica. Esta alianza entre trono imperial y altar cristiano fundamentaría civilización europea medieval. Pero Constantino nunca prohibió paganismo, manteniendo título pagano Pontifex Maximus y tolerando cultos tradicionales. Solo fue bautizado en lecho de muerte en 337. Su conversión fue simultáneamente convicción personal genuina, calculación política, reconociendo cristianismo como fuerza social creciente, y búsqueda de unidad ideológica para imperio fragmentado. En 330, Constantino ejecutó decisión geopolítica trascendental, fundó Nueva Roma, posteriormente Constantinopla, moderna Estambul, en sitio estratégico de antigua Bizancio, controlando Bósforo entre Europa y Asia. Esta ciudad, magníficamente fortificada y embellecida, servía múltiples propósitos en capital oriental, cercana a fronteras persas y danubianas críticas, centro cristiano sin bagaje pagano romano, símbolo de renovación imperial. Constantinopla, eventualmente sobrepasando Roma en población e importancia, sobreviviría como capital imperial bizantina 1000 años después de caída de Roma occidental, preservando civilización grecorromana y cristianismo ortodoxo
durante milenios. Tras muerte de Constantino en 337, el imperio fue dividido entre sus 3 hijos, que inmediatamente guerrearon mutuamente hasta que Constancio II eliminó rivales. El siglo IV después de Cristo presenció estabilidad relativa, interrumpida por crisis ocasionales. Juliano, el apóstata, 361-363, emperador filósofo que intentó restaurar paganismo, murió campaigning contra Persia. Valentiniano y 364-375 defendió fronteras occidentales, efectivamente, mientras su hermano, Valente, gobernaba Oriente. Pero en 378, desastre catastrófico sacudió Imperium en Adrianópolis. Tracia, ejército romano comandado por Valente, fue aniquilado por godos visigodos. 2/3 de legiones orientales murieron. Valente pereció, cuerpo nunca recuperado. Esta batalla marca simbólicamente inicio del fin romano en Occidente. Los godos, pueblos germánicos desplazados por invasión, una desde estepas asiáticas, habían cruzado Danubio como refugiados desesperados en 376, solicitando asilo imperial. Roma aceptó, pero administradores corruptos explotaron refugiados hambrientos, vendiéndoles comida podrida a precios extorsivos, forzándolos a vender hijos como esclavos. La rebelión resultante culminó en Adrianópolis. Teodosio y emperador capaz, 37-93-95. Negoció paz con godos, permitiéndoles establecerse como federados dentro del imperio, reteniéndose autonomía tribal bajo reyes propios a cambio de proporcionar tropas. Este precedente fatal transformaría progresivamente provincias romanas en reinos bárbaros. Teodosio, cristiano ortodoxo fanático, prohibió definitivamente paganismo en 391-392, cerrando templos ancestrales, incluyendo Santuario Olímpico de Zeus, extinguiendo llama olímpica milenaria y terminando Juegos Olímpicos después de 1000 años. Esta cristianización forzosa alienó aristocracia senatorial tradicionalista que preservaba cultura clásica. Cuando Teodosio murió en 395, dividió imperio definitivamente entre sus hijos incompetentes. Arcadio recibió Oriente, Honorio Occidente. Esta división, inicialmente administrativa como muchas previas, resultó permanente. Oriente y Occidente divergirían dramáticamente durante siglo V. Oriente sobreviviría transformándose en imperio bizantino griego y cristiano ortodoxo que perduraría 1000 años. Occidente colapsaría en medio siglo bajo presión bárbara y disfunción interna. El siglo V occidental constituye agonía prolongada. Honorio, emperador débil controlado por generalísimo Estilicón de origen vándalo, gobernaba desde Rávena, ciudad pantanosa fácilmente defendible que reemplazaba Roma como capital occidental. En 406-407, oleadas bárbaras masivas cruzaron Rin congelado, vándalos, suevos, alanos inundaron Galia y posteriormente Hispania. Britania fue abandonada completamente en 410, cuando legiones fueron retiradas, dejando provinciales britano-romanos defenderse solos contra pictos y anglosajones, inicio de transformación de Britania romana en Inglaterra anglosajona. El mismo año 410, Alarico, comandando godos visigodos, saqueó Roma durante 3 días. Primera captura de Ciudad Eterna por enemigo extranjero desde Galos en 390 a.C., 8 siglos previos. El shock psicológico reverberó universalmente. San Jerónimo en Belén lamentaba que ciudad que conquistó el mundo era conquistada. Refugiados aristocráticos romanos huyeron hacia África y Oriente, narrando horrores. Aunque el saqueo resultó relativamente moderado, Alarico, respetando iglesias cristianas, simbolizaba fin de invulnerabilidad romana. Los visigodos continuaron hacia Galia e Hispania, eventualmente estableciendo reino visigodo en Hispania y Aquitania. Los vándalos, bajo rey Genserico, cruzaron estrecho de Gibraltar en 429, conquistando África romana, provincia más rica de Occidente que proporcionaba grano vital para Roma en 439. Capturaron Cartago, estableciendo reino marítimo vándalo que controló Mediterráneo occidental mediante piratería, interrumpiendo comercio
y amenazando costas. La pérdida de África devastó finanzas occidentales, eliminando base tributaria crucial. En 451, Atila el I, líder de confederación nómada esteparia que había aterrorizado Europa Oriental durante décadas, invadió Galia con ejército multiétnico, que incluía hunos, germanos sometidos y esclavos. En campos catalaúnicos fue detenido por coalición romana-visigoda comandado por Generau Aesi, última victoria militar significativa occidental. Pero Atila invadió Italia en 452, saqueando ciudades del Valle del Po en Roma. Parecía condenada, según tradición, Papa León, y negoció personalmente con Atila, quien retiró, supuestamente impresionado por majestad papal, o quizás más prosaicamente, por peste, en su ejército y sobornos. Atila murió en 453, su imperio estepario desintegrándose inmediatamente. Pero Roma occidental no se recuperaría. Las décadas finales presenciaron emperadores títere, controlados por generalísimos bárbaros que ejercían poder real. Ricimero, general de origen suevo, hizo y deshizo emperadores durante 20 años, hasta su muerte en 472. El poder militar romano occidental había pasado completamente a manos bárbaras. Los ejércitos occidentales consistían principalmente en federados germánicos bajo reyes tribales, nominalmente sirviendo imperio, pero funcionalmente autónomos. Provincias se transformaban en reinos bárbaros independientes, visigodos en Hispania y Galia meridional, francos en Galia septentrional, burgundios en Valle del Ródano, vándalos en África, ostrogodos preparándose en Panonia. Italia misma, corazón imperial, sufría continua desintegración. En 476, fecha convencionalmente marcando fin del Imperio Romano de Occidente, Odoacro, comandante de tropas mercenarias érulas, depuso al último emperador Rómulo Augusto, adolescente irónicamente nombrado como fundador mítico y primer emperador. Odoacro no proclamó nuevo emperador occidental, simplemente envió insignias imperiales a Constantinopla, reconociendo formalmente autoridad del emperador oriental Zenón, mientras gobernaba Italia independientemente como rex, rey. El título imperial occidental, vacío de poder real durante décadas, simplemente dejó de existir. La caída resultó notable por su anticlímax, ninguna batalla final dramática. Ninguna destrucción apocalíptica. El imperio occidental simplemente se disolvió gradualmente en mosaico de reinos bárbaros gobernados por reyes germánicos que nominalmente reconocían soberanía bizantina, pero ejercían autoridad independiente. Roma, ciudad despoblada y arruinada, reducida a quizás 50.000 habitantes desde más de 1 millón en época augustana, sobrevivía como sede papal, el papa emergiendo como figura política dominante en vacío de poder secular. ¿Por qué cayó Roma occidental? Los historiadores debaten causas durante siglos, proponiéndose explicaciones múltiples y complementarias. Militarmente, presión bárbara intensificada por efecto, dominó de migraciones. Unos desde estepas superó capacidad defensiva romana, pero bárbaros habían presionado fronteras durante siglos sin destruir imperio. Económicamente, disrupción comercial mediterránea, pérdida de provincias tributarias especialmente África, inflación crónica y tasación confiscatoria arruinaron base fiscal que financiaba ejército y administración. Pero Oriente enfrentó problemas similares y sobrevivió. Demográficamente, población occidental declinó por guerras, pestes y colapso urbano, reduciendo mano de obra disponible y contribuyentes. Políticamente, secuencia de emperadores incompetentes, controlados por generalísimos bárbaros, destruyó legitimidad y efectividad gubernamental. Militarmente, barbarización progresiva del ejército transformó legiones leales institucionalmente en bandas mercenarias leales a comandantes tribales. Culturalmente, cristianización reorientó lealtades y recursos hacia Iglesia en detrimento de Estado secular, mientras aristocracia tradicional perdía etos cívicos retirándose a latifundios autosuficientes. Estructuralmente, imperio había superado límites de gobierno efectivo con tecnología y comunicaciones preindustriales. Occidente, menos urbanizado, menos rico,
y más expuesto militarmente que Oriente, colapsó cuando presiones múltiples convergieron. Quizás la pregunta no es por qué cayó Roma, sino cómo sobrevivió tan prolongadamente, más de 1000 años desde fundación republicana, dominando 3 continentes y 50 millones de personas en su apogeo. El legado romano, sin embargo, trascendió dramáticamente su colapso político. El idioma latín evolucionó en lenguas romances en italiano, francés, español, portugués, rumano, que actualmente hablan 1000 millones de personas. El latín permaneció lengua de educación, ciencia, diplomacia y liturgia católica durante milenios. El derecho romano, codificado por Justiniano en siglo VI en Corpus Iuris Civilis, fundamenta sistemas legales occidentales modernos. Conceptos jurídicos romanos han persona legal, propiedad privada, contratos vinculantes, presunción de inocencia, derecho natural, perviven universalmente. La ingeniería romana, acueductos, carreteras, puentes, alcantarillado, estableció estándares no superados hasta Revolución Industrial. La arquitectura romana, arcos, bóvedas, cúpulas, concreto, influyó edificios occidentales durante 2 milenios. El cristianismo, religión mayoritaria occidental que configuró civilización europea, fue adoptado, legitimado y difundido por autoridad imperial romana. La alfabetización, urbanización, monetización, conceptos de ciudadanía y derechos universales, administración burocrática racional, son herencias romanas. El ideal mismo de imperio universal, proporcionando ley, paz y civilización, inspiró sucesores al imperio bizantino, Sacro Imperio Romano, imperio de Carlomagno, imperio napoleónico, colonialismo europeo. Roma cayó, pero nunca murió. Cada civilización occidental posterior se considera heredera y restauradora de grandeza romana. Como declaró historiador británico Tom Holland, todos somos romanos ahora. Roma conquistó militarmente 3 continentes durante siglos. Culturalmente, conquistó el mundo entero y permanentemente. Hemos completado este viaje extraordinario desde las colinas del Lacio hasta la caída del occidente romano. Más de 1200 años de historia que transformaron el mundo antiguo y crearon fundamentos de nuestra civilización. El Imperio Romano nos enseña que ninguna grandeza es eterna, pero el legado cultural y institucional trasciende colapso político. Si este recorrido histórico enriqueció tu comprensión del mundo romano, suscríbete a nuestro canal Historiador del Tiempo para más documentales de esta calidad. Activa la campana para no perderte nuevos episodios sobre imperios, civilizaciones y momentos que definieron la historia humana. Y en comentarios, comparte tu reflexión. ¿Qué lecciones ofrece Roma para nuestro mundo moderno? ¿Pueden nuestras civilizaciones evitar destinos similares? Tu perspectiva importa. Nos encontramos en el próximo episodio, explorando nuevos horizontes históricos. Hasta entonces, recuerda las palabras que los gladiadores pronunciaban ante el emperador an morituri te salutant. Los que van a morir, te saludan. Roma murió, pero su espíritu permanece inmortal.